¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez y el día de hoy les estaré presentando la plática con un muy buen amigo que es Alexandro Eguiarte. A Alexandro me ha tocado verlo desarrollarse como artista desde que en quinto de primaria, el día que nos conocimos, me enseñó un dibujo que él había hecho de la Torre Eiffel. Y desde ese día hasta el día de hoy me ha tocado verlo desarrollarse y transformarse como artista. También tengo que decir de antemano que el día que grabamos la entrevista, en la casa de al lado había una banda que estaba practicando, así que hay un poco de ruido, sobre todo en la última parte de la entrevista, pero creo que no es molesto, la verdad es bastante bajito, y pues en todo caso disfruten un poquito de música de Big Band mientras realizamos la entrevista. Pero sin nada más que decir, aquí les dejo la plática con Alexandro Eguiarte. Como que es una idea que tú abstraes y luego la pones de una manera como medio surreal. ¿Cómo tú concebías estos conceptos para pintar? Cuando hacías tus notas de lo que ibas a pintar algún día, ¿no? ¿Cómo llegaban estas ideas? ¿Cómo decidías qué era lo que ibas a pintar? Sobre todo en esa etapa, pues tuve como un método muy particular en el que me compraba un sketchbook, por ejemplo, bocetaba y hasta que lo llenaba, regresaba a ver qué bocetos de ahí me eran valiosos. Okay. Y de ahí sacaba unas 2, 3 pinturas que llevaba un formato más elaborado. Entonces me movía como a elevar los formatos. Por ejemplo, de lápiz me iba a una ilustración más elaborada en tinta. Okay. Y después me iba a una pintura en acrílico. Entonces iban, o sea, era como una manera de filtrarlos. Una manera de filtrarlos, ajá. Ok. Y mantenía total libertad en el sketchbook. Era una manera de como seccionar o... De intentar. Exacto. Ok. Y en este periodo, cuando ya estás donde ya ves como, bueno, al menos yo veo una visión artística más definida, empieza otra parte del arte que es el modelar. Empiezas a modelar. Primero que nada, ¿cómo es que tú empiezas a modelar? ¿Cómo llega esta disciplina a tu vida? Estaba en el gimnasio. Lo que sucede es que estaba en el gimnasio y recuerdo que un instructor, había un chavo que estaba en el gimnasio, tenía una agencia de modelaje, había hablado con el instructor, no sé, ellos iban a hacer algo. Y el instructor me comentó, oye, ¿no te interesaría entrar? Y ahí fue por donde fui, tomé unas clases de pasarela y ya entré a un evento, se llama Intermoda, es uno de los eventos más grandes de moda aquí en Guadalajara. Y así empecé a modelar. Ajá. ¿Y por qué lo tomaste al principio? ¿Por qué empezaste a tomar esos proyectos? Economía. Ok. En resumen. Pero cuando ya estás ahí, cuando ya estás haciendo el modelaje, ¿qué cambia tu opinión acerca del modelaje? Sí. Era como si un alter ego, ¿no? Una personificación, una actuación. Eso era como algo valioso que sacaba de ahí. Sí, y se me hace muy curioso porque eso que dices, ¿no? De la actuación. Sí, el modelaje siempre se me ha hecho muy interesante. Antes yo lo menospreciaba mucho, la verdad. Pensaba que era algo como muy vano, muy superficial. Pero sí hay cierto como performance, ¿no? Es un tipo de actuar, pero no estás actuando una escena. Estás como actuando como una personalidad, ¿no? Además, siempre conecté mucho con los fotógrafos, ¿no? Con los maquillistas. O sea, incluso más que los modelos, creo. O sea, platicaba, muchos de mis amigos del modelaje son maquillistas, fotógrafos. Órale. O sea, conectaba con la imagen, ¿no? Más que con... Y de hecho eso se me hace súper importante porque tú cuando estás haciendo el modelaje, siento que tienes como dos modelos de arte. Tienes la pintura donde es lo interno de ti se expresa con lo que tú hagas, lo que tú plasmes. Y está el modelaje que es tú eres, tu apariencia física es lo que se aprecia como arte. Y yo soy como el bastidor, ¿no? Y a mí me exacto, visten. Exacto. Ajá. ¿Tú nunca sentiste, no sé, cómo te sentías tú al respecto de esa modalidad doble? ¿La reconocías en ese momento? Siempre fui muy consciente como de lo que podía y no podía hacer como en el modelaje, ¿no? O sea, pero quizás no lo veía así. Era consciente, más bien, es que me cuesta ponerlo en palabras, pero no sé, no sé. Pero definitivamente identificabas que era una extensión del arte diferente. O sea, Sí. que era arte, pero estabas usando un músculo diferente que en el de la claro, pintura. Sí.
Y, por ejemplo, la creación no era mía, no era tanto mía. O sea, la Ah, obra de arte claro. no era mía. Las Sí, prendas no eran mías. claro. O sea, yo era como un colaborador, pero no era, el arte no era mío ahí. Eres mucho menos protagónico que en tu Exacto, pintura. exacto. Perdón. Bueno, eso es, no sé, tampoco en la pintura creo que sea yo protagónico. Pero a final de cuentas tú eres como quien decide lo que se pinta, Exacto, ¿no? sí. O sea, las decisiones son tuyas. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes más cómodo en procesos colaborativos grandes o cuando tú eres como individualmente el que crea? Bueno, es muy diferente. O sea, me siento más cómodo, obviamente, en una obra en la que solo yo la pinto, Ujú. pero no significa que eso sea mejor. Solamente me siento más cómodo porque, pues, el proceso no está definido. Ok. Digamos, cuando es colaborativa tiene que haber un diálogo y un acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, cuando, cuando yo pinto hay más libertad, obviamente, en el proceso. Entonces, pues creo que ahí está la principal diferencia. Ok. Me acuerdo, me dijiste que tenías un truco cuando hacías pasarela. ¿Te acuerdas cuál es el truco? Ah, sí. Me gustaba imaginar que era James Bond así y que estaba saliendo de una explosión, caminando así por cuerpos, brincando cuerpos así. No, pues, me entraba en personaje totalmente, güey. Lo disfrutaba muchísimo, güey, neta, sí. Como que eso te hace entrar en ese rol, ¿no? Esa actuación de Claro. la que estamos diciendo, ¿no? Ujú. Tienes la explosión y entonces tienes que hacer esa cara de... Es que, o sea, hay mucha gente y no ves a la gente. Hay una luz, entonces sientes la presencia de la gente, pero no ves a la gente. Ujú. Y pues tienes que actuar frente a la gente, ¿no? Entonces, Sí. pues una de mis maneras era sentir que estaba saliendo de una película de acción, ¿sabes? En el clímax de la ¿Y la película. aplicabas Sí, seguido esa? sí, sí, Ok. seguido. Sabes, tengo una memoria muy buena contigo que quiero compartir aquí. Ajá. Me acuerdo que una vez, y que es una gran descripción de quién eres tú o de cómo eres tú. Me acuerdo que una vez estábamos platicando, 2017 creo, y me comentas que... No, me comentas que estás pintando unas obras, bla, bla, bla. Y en eso te digo, ojalá yo pudiera pintar. Y me acuerdo que me dices, como que, ¿qué te pasa? Y yo, ¿de qué? Y me dices, ¿cómo que ojalá puedes pintar? Claro que puedes pintar. Y me acuerdo que me hiciste que fuéramos al centro a comprar bastidores, a comprar pinturas, y nos pusimos a pintar en En tu casa. mi casa, Sí, sí. recuerdo. Y, ¿sabes? Eso creo que dice mucho de ti, de ese acercamiento que tienes al arte, ¿no? De que no hay nada especial en alguien, o sea, no hay nada que te diferencie de alguien que hace arte o no hace arte, ¿no? Es como mucho la decisión del hacer arte. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, claro. Y cuando creas ahora, em, ¿estás consciente de que eres un artista? O sea, ¿hay un peso en eso, en cuando creas arte ahora? Sí, sí, creo que sí. Pero creo que es más valioso cuando me deshago de eso. El arte es más valioso cuando me deshago de eso. Mm, O sea, cuando es más real y cuando es más honesto, mm, sueltas el ego. cuando suelto el ego, cuando la pintura tiene una autonomía, ¿no? Ok. Y dejo que hable. Porque pues, yo puedo tener una visión como artista de lo que es el arte, de lo que va a ser una pintura al final, y la empiezo, y si no dejo que la pintura hable, hay algo que sucede que la pintura pide cosas, Mm. pide colores, pide como la música también. Por Entonces, eso dice que no eres tú tan protagónico en la pintura. exacto, Mm. porque la pintura debe tener su protagonismo. ¿Y tú ves a la pintura como alguna identidad que tiene? O sea, porque claramente dices que tiene necesidades, ¿no? Ujú, Entonces, cuando tú piensas en una pintura, claramente no la ves meramente como un objeto. ujú. Entonces, ¿cómo la percibes? Como un organismo Mm, que está como transformándose mm, y que está creciendo. Y digamos, la idea, por ejemplo, es como plantar algo, ¿no? Yo llego y pongo el sustrato, sí. pongo el lienzo, planto una semilla, planto mi idea, tengo la noción de cómo va a crecer el árbol y la empiezo a regar y pasan a pasar cosas y de repente las hojas te dicen, necesito potasio. ¡Pum! Amarillo. ¿Sabes? O sea, ¿El botón es amarillo? sí, ¿no? El plátano. Pero bueno, hay una comunicación que creo que es interna y que tiene que existir y si no tiene la pintura esa autonomía, no, que solamente se puede dar al deshacerse de esas cosas como yo soy artista y yo sé lo que es arte y justificarlo. O sea, a veces también hay obras que salen muy buenas a partir de la justificación, Ujú. de una justificación previa, pero últimamente he estado como intentando más apegarme a la inmediatez o llegar a un equilibrio entre esa inmediatez y la justificación. Ok. Se me hace muy interesante. Y sobre todo por la parte de, ¿sabes? De deshacerte tú de tus preconcepciones tuyas.
cuando ves obras de otros artistas, ¿sientes tú que puedes percibir cuando este artista estaba muy en su propia cabeza o muy pensando en sus... ¿Es algo que puedes percibir de otras pinturas que no son tuyas? O... Pues es difícil hacer hacer como esa, ¿cómo se dice? Como asumir eso. Es Ujú. difícil asumir eso de una obra, pero definitivamente se puede reconocer cuando una imagen o cuando una obra es honesta. Mm. No sé si honesta sea la verdadera palabra. Yo siento que sí, porque Ujú, la verdad yo siempre he pensado que el arte lo más importante es que sea honesto. ujú, Incluso cuando no es verdadero, puede ser honesto, ¿sabes? O sea, ujú, yo puedo escribir una obra que sea de, no sé, un tipo que caza fantasmas, ¿no? Y obviamente yo no cazo fantasmas, no que ustedes ujú. sepan, pues. Pero puedo ser que sea honesto, puedo ser que sea honesto dentro de la vida de ese personaje, ¿no? Ujú, Y creo que sí, o sea, yo pienso que la palabra honesto es totalmente adecuada. ujú, Em, y te lo pregunto eso porque cuando hay procesos colaborativos, ¿no? El pintar es muy individual, al menos en la manera de tienes tu lienzo y tú haces tu obra, pero el arte siempre como que invoca a que se reúna la gente y cree cosas. Por ejemplo, me acuerdo el evento del Bazar Temay, ¿te acuerdas tú? sí. Con Fuego Azul. Ujú, Eh, Cuando son eventos así, por ujú. ejemplo, que empiezas a colaborar con otros artistas, eh, no sé, ¿hay alguna parte del ego que busque como destacar entre los otros artistas? Pues no necesariamente. Hay, más bien diría yo que hay cosas que uno quisiera controlar, que cuando hay eventos colaborativos uno tiene que dejar ir y suceden cosas mucho Ah, ok. más mágicas, por Sí. ejemplo. Pues uno tiene, de repente llegas a un espacio y dices, mis obras estarían geniales ahí, pero de repente ves llegar a un grupo de músicos Ajá. y dices, los músicos Están mejor. estarían más chidos Sí, ahí y tienes que dejar que eso suceda, ¿no? sí. Y eso favorece a todos. Y ese evento específico del Bazar de Mai Ujú. se me hizo muy... Yo acudí a ese evento y se me hizo muy chido. No, y no solo acudiste al evento, o sea, hay algo muy valioso ahí que yo me acuerdo, este, estaban planeando el evento y tenía que montar como en 3 días. Daniel, ¿quieres ayudarme a montar? Estuvo súper chido eso. No, pues, la Mon- neta yo aprecio ser parte del Montamos como proceso. 15 obras en una pared vertical, ¿no? Tú y Sí, yo, una escalera, un muro altísimo, montar obras. sí. La verdad me gustó mucho la experiencia. Ujú, Y aparte me gustó mucho porque tenía un buen propósito. Este proyecto lo hiciste junto con, o en colaboración con Fuego Azul, ujú, que es una colectiva que buscan hacer negocio justo, tratos justos con los pueblos wixárikas de la Sierra Madre. ujú. Primero que nada, ¿cómo llega esta gente ¿no? a tu alrededor? Cómo te enteras de este proyecto? Yo conocí a Benedek, que es uno de los miembros de Fuego Azul. Lo conocí por medio de Ana Vera, una chica que tocaba en una banda, bueno, en ese momento se llamaban Taco Bambú. No sé si No, llegaste a pero está bueno el conocerlos. nombre. Por el puro nombre los escucharía. Muy chidos, todos muy chidos los miembros. Pero ella, organizamos un live session en el que yo pintaba y ellos tocaban. Al final el video no funcionó, la pasábamos muy chido, eso sí, Ahí y quedó. quedó un mural ahí en la azotea de su estudio y todo, y estuvo súper chido. Pero a partir de ahí, conocí a Benedek, nos hicimos muy buenos amigos y ya empezamos a colaborar a partir de ahí. Ajá. A mí se me hace muy chido el colaborar con ellos, ¿no? Porque creo que, digo, el arte es arte, ¿no? Existe en su propio plano, pero es muy chido cuando tiene intersecciones con movimientos sociales y Ujú, tratar de corregir algunas de las cosas injustas de nuestro muy injusto planeta. ujú, Y no sé si haya sido coincidencia o si fue parte de estar interactuando con estas colectivas de derechos indígenas, pero yo siento que en esos años o en ese tiempo tu tus cuadros cambiaron un poco su carácter y creo que han cambiado mucho, ¿no? A lo largo de los años. Creo que eso es lo importante de ser artista, ¿no? Desarrollarse y evolucionar. Pero creo que en ese momento hubo una evolución muy como al campo, a la vida rural. Empiezas a hacer muchos paisajes de cerros, ¿no? De la ujú. sierra, campesinos con los cactus que están saliendo del pecho. ¿Por qué estos temas te empiezan a interesar durante este tiempo? Y es en relación por estar colaborando con gente como Fuego Azul.
Creo que más sí, totalmente sí, pero sobre todo hubo una conexión como con el origen de la familia de mi mamá. Es de un pueblo que se llama Ejutla. Ok. Es un pueblo muy pequeño, muy bonito, cerca de Autlán, en Sierra de Amula, en Jalisco. Hay, creo que son 3000 habitantes. Es un pueblo muy pequeño Sí. y es sierra, está rodeado de sierra. Entonces, de niño siempre vi paisajes así, Mm, cultivos de maíz, o sea, siempre estuve muy cercano a ese paisaje. Y recuerdo que una de las pinturas que hice saliendo de mis primeras clases de pintura eran unas pinturas para unos tíos. Y lo que hice fueron paisajes así. Entonces, ya estaba haciendo ese tipo de obras ok. mucho antes de quizás empezar a encontrar un estilo propio. Em, pero definitivamente colaborar con Fuego Azul fue una oportunidad para hacer eso. También una vez fui, de hecho, la obra que tú dices, que es esta En la FIL, mujer. ¿no? Ajá, Con Territorio MX. sí. En realidad esa obra la hice en un evento que se llama Encuentro del Maíz. Es un evento que se Mm, hace cada año en distintos lugares de México. Cambian la locación. Esa vez fue cerca de Cerro Gordo, ok. Cerro Viejo, perdón. Y lo chido es que se reunieron campesinos a intercambiar semillas. Ah, órale. Y ahí en la mañana acampamos y en la mañana yo hice esa pintura. La terminé en la FIL y hice una ilustración ahí en la FIL. Em, pero sí, creo que esos tipos de paisajes me han rodeado desde niño, ¿no? Y pues han ido saliendo, ¿no? Poco a poco. Y específicamente acerca de los indígenas, de los pueblos indígenas, como cuál fue tu relación de por qué te resultaron un sujeto, ¿no? No sé. Sí, el Un tema, sujeto, ¿no? sí, un Ajá. tema de los cuadros del que por un periodo estuviste este, explorando. El color. O Mm, sea, los burráricas creen que, bueno, em, he escuchado por ahí que creen que Dios habla por medio de los colores. ok. Y hubo un tiempo en el que quería pintar mucho el fuego y como explorar mucho el color. Sí. Y bueno, el fuego es una deidad, ¿no? En muchas culturas, Sí, sobre claro. todo en la wixárika. Ok. Ujú, Em, hablando del fuego. ujú. ¿Sabes lo que te voy a preguntar? No, no. Cuando. Ok, siempre es la pregunta de un artista, ¿no? De qué tan personal tiene que ser el arte, ¿no? El arte puede ser, ¿no? Como totalmente ficticio, ¿no? Y te inventas cualquier cosa muy lejano a ti. Digo, inevitablemente va a tener una parte de ti, pero puede ser sumamente cercano y donde estás sacando de emociones, ¿no? Las más cercanas al corazón. ¿Tú a cuál estilo le tiras más? Creo que ambas cosas son válidas. Mm, creo que ahorita estoy casi seguro de que lo más valioso es lo más personal. Ok. Porque no, porque es como somos como fractales, ¿no? Ok. Y ser lo más personal terminas siendo universal. Ok. Sí, sí, sí. Hay una frase que dice que entre más, más personal es el arte, más universal se vuelve. Ajá, Sí. exactamente. Bueno, yo quiero regresar a los procesos colaborativos, ¿no? Porque a final de cuentas aquí siempre quiero hablar como de los procesos, los proyectos que crecen, ¿no? Naturalmente y la gente que tiene que colaborar para poder crear un proyecto, ¿no? Grande. Y pues, ¿qué proyecto más grande, ¿no? Que un mural con 110 personas. Tú, como, bueno, mejor tú explícanos. ¿Cómo fue este proceso donde, gracias a ti y a otros colaboradores, Ujú. 110 colaboradores, se hace el primer mural en el ITESO? Pues la verdad es que esta idea no la tenía yo. Yo entré a un grupo que se llama PAE, Participación Activa Estudiantil. Sí, De ahí surge un buen amigo, Julián. Julián Oseguera, él tenía como esas ganas de que se pintara un mural en el ITESO y me habló de la idea y me dijo que tenían mucho tiempo intentándolo y no, digamos, no se lograba como concretar. ok. Habían hecho algo, hablamos con varias personas involucradas que podían dar el sí, y bueno, cuestiones de papeleo y nos contaron que lo más cercano que habían estado a pintar un mural era poner una tela sobre un edificio,
pintarla, dejarla un mes y quitarla. Hay que quitarlo. Digamos, como que estaban muy Sí. aprensivos a Los dejar, edificios, ¿no? claro, Que claro, intactos. dejar que los estudiantes se apoderen de la universidad, que es yo creo que de las cosas más valiosas que pueden suceder, ¿no? Sí. Porque la universidad lo hacen los estudiantes. O sea, ahorita vas al ITESO, estamos en pandemia Sí, sí, sí. y es un pueblo fantasma, ¿no? Sí, o sea, la identidad de la universidad, sí, puedes decir que es la administración o lo que sea, pero a final de cuentas, si no hay estudiantes... La comunidad, ¿no? Estudiantil. Exacto. Y pues él me comenta eso, le dije yo, bueno, creo que puedo ayudar. He estado como familiarizado con el proceso de justificación y de solicitud de espacio y como el papeleo necesario. Ok. Entonces desarrollé esa justificación, la entregamos y nos concedieron un muro. Y la única condición era que participaran suficientes estudiantes como para que fuera un mural de la comunidad. Y cuando te dicen esto a ti, ¿cuáles son las ideas que se arrojan para que sea un proceso colaborativo? Porque me imagino que hubo más ideas que la que terminó siendo, ¿no? Que fue algo así como un paisaje. Ujú. Pues era difícil de resolver el caos es potencial, ¿no? Sí. Pero cuando tienes muchas personas involucradas, necesitas una línea, ¿no? Y creo que fue lo más complicado de encontrar, una línea en la que todos puedan participar, que naturalmente se da, o sea, en el arte naturalmente pasa que las cosas toman un flujo Claro. y sale un resultado interesante. En este caso, lo resolvimos, digo, técnicamente primero fondeamos y después, pues nos ocurrió que podíamos hacer un paisaje con diversidad y la diversidad fuera la misma diversidad de las personas que iban a participar. Ok. Y de alguna manera estuvo interesante que, o sea, la vegetación, cada una de los cactus, por ejemplo, era una sola persona. Entonces, nada más para explicar cómo se veía el cuadro. Ujú, Tú terminas haciendo, bueno, el mural, mejor dicho. Tú haces como quien dice el escenario, ¿no? ujú. Tú haces la estructura básica, digamos, cielo, tierra, arena. Y entonces queda la libertad de que cada alumno exprese su individualidad dentro de frutos de cactus, ¿no? Ujú. Em, ¿Cómo resolvieron que esta iba a ser la manera? ¿Cómo resolvieron de que, ok, todos tienen de cierta manera una participación limitada porque tienes que hacer un cactus, pero puede ser diverso en tu creación? Pues es que, bueno, yo, la neta, creo que, o sea, cuando haces una obra, tienes que estar suficientemente distante de la obra para ver el todo Ok, y unirla, ¿no? Y un color rojo aquí puede comunicarse con el resto de la obra. ok. Entonces, ¿de qué manera puede estar todo junto? Entonces, la manera de unificar todo el mural fue con el fondo y con el suelo y entonces así había manera de dejar, esa fue como una de las principales ideas para poder dejar que la gente pintara con los colores que quisiera, Ok. con las formas que quisiera, con un tamaño quizás moderado. ¿Y las personas que participaron son artistas o...? Pues, Bueno, fueron artistas al pintar, ¿no? exactamente. Pero no necesariamente Estudiantes, tenían un era gente historial. que iba caminando y, Ok. oye, ¿quieres pintar? Ah, qué chido. No, la neta yo no soy bueno. Mira, Aplicaste la misma que conmigo. exactamente. Mira, vamos al centro a comprar material y ahorita pintamos, no hay problema. No hay problema. Pues lo que hice ahí era, mira, puedes hacer un cactus muy fácil. Pones tu verde, tu sombra, tu luz y tienes algo ahí en el espacio. Sí. Dale, ¿sabes? Así pues fue posible invitar a la gente así. ¿Y cómo te sentiste tú, o sea, durante el proceso? Que veías que poco a poco nacían, ¿no? Nacían plantas, Ajá. nacían cactus y poco a poco se empezaba a poblar el mural. Pues yo creo que había una parte de mí que era como aprensiva, ¿no? Como, Querías por ejemplo, controlar cómo ajá. eran. Recuerdo, por ejemplo, una persona en específico, Pau. Si escuchas, Pau. ¿Se escuchas, Pau? Me preguntó, ¿puedo poner un águila? Le dije, sí, pero ven, vamos a verlo de lejos. Vamos a ver la obra de lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como, ok, yo pienso esto. ¿Tú qué piensas? Vamos a llegar a órale, así está chido Que ponerla. tenga sentido, ¿no? Exactamente. O sea, que no Ajá. se apodere de Ajá. la... Bueno, a mí me tocó ser como un mediador en ese momento, Ok. ¿no? Yo tenía como una idea de hacia dónde iba la obra y me tocaba ser mediador en ese momento. Ajá. Ok. Y según tengo entendido, este proceso también fue colaborativo con We Art Here, que es Ujú. también un colectivo artístico, Ujú. y que con ellos también hiciste unas
pinturas en vivo, que ahí mismo también en el ITESO. Ujú. La pintura en vivo se me hace todo un trip porque Fu. cambia la dinámica Sí. por completo de cómo pintas, ¿no? Porque normalmente tú pintas de que tú estás en tu cuarto, ¿no? Estás tomando un vinito, música y estás pintando, ¿no? Y ahora estás rodeado de gente y hablando y murmurando. Claro, qué chido que estás tocando este tema porque sí, o sea, me ha tocado pintar varias veces en vivo, Ujú. ha sido toda una experiencia y sí es muy distinto el proceso, debes de tener muy claro, por ejemplo, uy, es que suceden muchas cosas. Una es que llega un momento en el que estás pintando en el que, pum, entras en un trance bueno, Ujú. por lo menos eso me sucede a mí, ¿no? Y entras, por ejemplo, estás interpretando música y de repente Sí, sí, sí. te entras en la interpretación y no escuchas a la Eso es lo multitud. único que existe. Es lo único que existe, ¿no? Y es muy interesante encontrar, pero de repente escuchas, ¿qué es eso? Ah, por Ajá. ejemplo, Sí. recuerdo en el ITESO, debes, por ejemplo, hay maneras de, hay cosas que suceden en una pintura que desde el inicio puedes observar hacia dónde va o no. O sea, ¿cómo te explico? Puedes tú en el proceso, desde el inicio, mostrarle a los espectadores qué es lo que pueden esperar. Ok. Sí. Pero tal vez el cuadro al inicio no tiene... O sea, no es tan fácil de visualizar el final, ¿no? Ajá, no, exacto, no. Me ha tocado verte una vez nada más pintar en vivo, pero me acuerdo que tú me Temai, ¿no? dijiste, sí, Ujú. me acuerdo que me dijiste que, bueno, yo ya traigo mi idea, ¿no? Del cuadro que voy a hacer, entonces no, o sea, no es como ver una banda de jazz improvisar, ¿no? De que es, Bueno, pero a eso es lo que voy, es lo que ajá. voy. ¿Qué influencia tiene el entorno, no? Tiene que influir en algo, ¿no? Obviamente no, el pintar no puedes pintar en una cápsula, ¿no? O sea, no sé, desde el clima hasta la música que está de fondo. Eso de alguna manera tiene que intervenir, Es ¿no? que, bueno, yo creo que siempre debe haber un equilibrio entre esa espacio para la improvisación y el control que tienes tú sobre la obra. Ujú. Entonces, por ejemplo, lo que me gusta a mí hacer es dejar cosas, oportunidad para la improvisación. Ok, Dejar esa oportunidad siempre va a hacer que la obra sea sabrosa. ok, Entonces, por ejemplo, tengo el boceto y a lo mejor no tengo los colores y dejo que eso brote ahí. ok. O tengo algunas cosas, tengo algunos colores, tengo la composición, tengo la principal línea de la obra, pero me gusta dejar cosas para la improvisación. ¿Y esa mentalidad es especial cuando vas a hacer pintura en vivo? Creo que también está cuando pinto en mi estudio, Ok, cuando estoy yo solo. También trato de buscar ese equilibrio entre la que improvisación no esté tan y... determinado. Exacto. Que no, más bien que dejarle espacio a la pintura que me pida y Ok, yo lo darle. mismo de que decíamos de la comunicación. Exacto, ajá. Eh, Precisamente esto va súper eh, enfocado a lo que me contaste hace unas semanas, de que habías empezado a pintar óleo Ujú, y que me dices que me contabas que el óleo te pide más. El óleo es, pues, de cierta manera más desobediente, ¿no? El óleo ujú, demanda más. exacto. Eh, ¿Puedes platicar de cómo fue esta transformación para ti? Que eras muy de pintura en acrílico y de Ujú, repente cambias a medio, pero no nada más es cambiar de que, bueno, ahora voy a usar esta pintura en vez de esta, sino que es ujú, como todo un proceso. ujú. Pues en sí la materialidad es tan distinta que digamos que el óleo tiene como más, yo lo siento que tiene más autoridad. Ok. El acrílico, o quizás era por mi experiencia con el acrílico, que el acrílico quizás lo hacía como yo quería. Y la imagen era más la que me pedía. Y el medio yo podía controlar hacia dónde iba la obra. Ok. Y me era más fácil ver la obra y decir, voy hacia allá. Y tenía como las herramientas para llevar la obra hacia allá. Ujú. Con el óleo sucede algo en mi proceso en el que visualizo algo y un brochazo en una dirección o en otra cambia la manera en que el óleo refleja la luz. Ujú. Porque el acrílico como que nada más refleja la luz y el óleo como que la absorbe, Ok. la refleja y aparte la deja, tiene una es traslúcido. Ok. Entonces le agrega un dinamismo Exacto. Le agrega un que dinamismo. el acrílico no tiene. Que el acrílico O lo sí, tiene en menor medida. sí, o lo puedes obtener con medios, Ok. agregando cosas, Sí. pero Pero por sí solo por sí no solo el necesariamente. óleo, aparte tiene un secado más lento.
Ok, Entonces implica que va a tener más proceso la obra. ya. Tienes que detenerte. Tienes que detenerte y pausar, Ujú. trabajar en otras cosas y regresar. Eso Y, hace una obra súper valiosa. y dirías que fue una gran transformación en tu arte. O sea, Ujú. no solo en el medio, sino en lo que tú produces. Sí, sí. Creo que sobre todo porque no sé qué sigue. Mm, Con el acrílico me gustaba planear obras. Quizás tenía unas 10 pinturas planeadas. Cuando cambié de medio, todo eso se desvaneció. Y estoy una pintura a la vez. Ah, ok, ok. Y con el acrílico podía tomarme como el lujo, por así decirlo, de planear una serie de obras. Me gustaba hacer eso. Voy a planear una serie que hable del humano, de su realidad. Con el óleo no. Cada una tiene una característica individual Ajá. más grande. Como que quiero explorar el medio. Yo me acuerdo que, sí, digo, te sigo en redes sociales, ¿no? Te sigo en Instagram. Y me acuerdo que en 2009 empecé a ver cuadros muy diferentes tuyos. En serio, vi una... ¿2009 dije? 2019. Ujú. En 2019 Que empecé a wow, ver... nos fuimos muy atrás. No, 2019 empecé a ver cuadros muy, muy distintos. Y me acuerdo que pensé, algo hizo clic con él. Porque me acuerdo que vi el cuadro de Luna 2. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Sí. Y me acuerdo que dije, esto es como, por fin siento como que por fin está integrando los diferentes aspectos que su arte había mostrado, pero de repente se está juntando. ¿Fue así? O sea, ¿tú lo percibes así o solamente fui yo quien se imaginó eso? Definitivamente hay momentos particulares como en mi proceso en el que me voy acercando más a algo que quiero hacer. Mm, Sobre todo, por ejemplo, hay un momento hace unos meses que hago una obra y encuentro algo nuevo. Es Okay. como, ok, voy para allá, ok. Y 2019, mm, Te digo, ese cuadro de Luna 2 y el otro, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero donde es como un lobster, no sé cómo, se me fue la palabra. una langosta. Langosta, sí. Ujú. Y que me acuerdo que dije, no sé, la temática se me hacía tan original. Bueno, qué curioso que traigas esas obras porque esas fueron unas obras en colaboración. Oh, Hice unas obras con Marlon Olmos, súper chido artista también. Hicimos unas obras juntos, expusimos ahí en Larva, pero fueron unas obras que nos tardamos como unos 3 años en producir. O sea, fue un proceso pero largo. ¿qué fue lo que hizo que se tardara 3 años? Pues naturalmente las obras pidieron, empezamos con una, Okay. hacemos otra, va. O sea, no teníamos una fecha límite, Se iba se iba aumentando. aplazando, se iba aplazando. Naturalmente dejamos que las obras hablaran también. Ok. Eso fue una buena dinámica entre nosotros dos, entre Marlon y yo. Ujú. Tú eres bastante trotamundos, ¿no? Creo que sería justo decir eso. Sí. Lo digo porque acabas de llegar a Guadalajara hace un mes, después de como 2 años de no haber estado en Sí. Guadalajara. Ujú. Lo digo porque los óleos empezaste en un curso que tomaste en Londres. Sí. Eh, el viajar, obviamente te complace, ¿no? Te da algo a ti como persona en lo individual. Pero, ¿qué le da a tu arte el viajar? ¿Adquieres nuevos, o sea, ves nuevos, no sé, nuevos Sí. paisajes Bueno, o claro, nuevos colores? referencias. ¿Cuáles son las cosas que ves reflejadas más rápidamente en tu arte cuando viajas? Bueno, sobre todo este viaje donde estuve en Londres y ahí tomé un curso de óleo. Porque sabía que quería tomar óleo, que quería Agregar este medio, ¿no? como, A tu ajá, como arsenal. explorar con Sí. el medio, ¿no? Y en Londres como las influencias fueron muy claras. Estaba la Galería de Sí. Arte Nacional y entonces, como las influencias son más directas, ¿no? Pintores, obras en específico, Ujú. pero en otros viajes, por ejemplo, son personas, experiencias. Tengo el carrete de mi celular, ¿no? Ujú. Lleno de... Hay una foto muy particular que quiero hacer, que es una foto de un tapete naranja con unas naranjas Ok. y unos chocolates. O sea, ¿Y dónde lo viste eso? hice un picnic y tomé esa foto. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿Pero dónde fue? eso Fue en uno de tus viajes. fue en Londres, ajá. Ah, ok. Y durante estos viajes, ¿no? Ujú, Claramente la edición más importante o más significativa, pues es agarras todo un medio nuevo, ¿no? Em, pero, por ejemplo, bueno, tal vez ni siquiera sea la más grande, porque en California, ujú, que es donde estuviste antes de venir a Guadalajara, ujú.
Trotamundos, fue que ahora tatúas. Agregaste todo y lo cual implica, ¿no? Agregar... yo te conozco, sé que eres una persona que piensa mucho del trasfondo de las cosas y estoy seguro de que hay como pensamientos filosóficos que deben venir de empezar a hacer arte en la gente, ¿no? Ujú. Entonces, primero que nada, ¿cómo te llega la oportunidad o por qué decides empezar a explorar este medio que es tatuar en piel, ¿no? Ujú. Pues siempre había querido como intentarlo, ¿no? Tatuar. Había estado involucrado en el proceso. Uno de mis mejores amigos tatúa. Y había estado involucrado a veces, le ayudaba a un diseño. Y siempre había querido, siempre me parecía como muy interesante el medio. Y cuando estuve en California, eh, pues pude ahorrar dinero y comprarme mi equipo. Ok. Y pues decidí hacerlo. O sea, ¿Y cuál era tu pensamiento cuando estás pensando en ahora voy a hacer arte, pero este arte no tiene digamos, es un lienzo vivo. exacto, el lienzo Ujú. no es lienzo, el lienzo Ujú. es una persona. ¿Tuvo alguna implicación en cómo el decidir si lo vas a hacer? ¿O cómo fue tu razonamiento? Ah, ok. Pues sí, claro. O sea, es súper valioso, ¿no? Que alguien imprima en su piel Ujú. una imagen tuya y pues Implica confianza, ¿no? implica mucha confianza y no sé, me gustaría decir que es menos efímero, pero pues Pero pues creo que es más efímero, ¿no? Porque lo lleva una persona y la persona... muere con la persona. Sí, sí, sí. Cuando en una obra, pues piensas en generacional, ¿no? Sí. Piensas generaciones que la puedan ¿Piensas ver. en eso en tus obras? Sí, a veces. ¿Piensas en 100 años tal vez va a estar en la casa de alguien, no sé quién, pero va a estar Sí, ahí? me encanta pensar en eso, Wow. pero a ¿No te da veces, miedo la mortalidad en ese? pues, pues no me da miedo, pero me gusta ser consciente de ello. Ok. O sea, me gusta ser consciente de que cuando muera las obras siguen ahí. Mm. Y no sé por cuánto tiempo. Y Y por ejemplo, de lo protagónico. Estamos hablando hace rato de quién es el protagonista, ¿no? Cuando modelas, cuando... Ujú. En el tatuaje, ¿quién es el protagonista? Porque el arte es tuyo, pero está en piel de alguien más. ¿Lo piensas en algún momento eso? Creo que tampoco soy protagonista yo ahí. Ok. Me gusta dejar a la persona que sea la protagonista. O sea, en el proceso involucro más a la persona que se va a tatuar. Ah, ok. Por ejemplo, si tú te vas a tatuar conmigo y me pides un diseño, te voy a hacer 3 opciones. Te voy a involucrar en por dónde quieres que nos vayamos Sí. y vamos a ir como haciendo Porque al algo final para de ti. cuentas, Es para ti. sí. Bueno, creo que, creo que ha sido una plática muy interesante, Alex. ¿Redes sociales quieres que te sigan en algún lugar? Va, sí, claro. Mi Instagram de arte es alexandro.eguiarte. Y también tengo un Instagram donde están mis tatuajes. Ese es Alexandro ED. Muy bien. Alexandro ED. Perfecto. Síganlo, chequen su arte. Las referencias del arte que hemos estado platicando van a estar en la página. Recuerden, frutolocal.com.mx. Gracias por haber escuchado esta entrevista. Gracias por haber escuchado esta entrevista. Espero que la música de fondo les haya amenizado la entrevista y que no haya distraído. Y bueno, recuerden que pueden seguir a Alexandro en sus redes sociales. Su Instagram de arte es alexandro.eguiarte. Y su Instagram más personal y donde también sube cosas de tatuajes es alexandroed. Recuerden también que nosotros estamos en redes sociales como Fruto Local en Instagram, Facebook y Twitter. Y también recuerden que en la página de frutolocal.com.mx tenemos perfiles individualizados para cada invitado que hemos tenido. Y en el perfil de Alexandro encontrarán todas las obras que mencionó a lo largo de la entrevista. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex Sanfelice, ahí lo encuentran como AlecMX en SoundCloud y nos vemos la próxima semana.